Hola a todos, continuando con la serie de videos iniciado con el tema de ecuaciones de primer grado para segundo de secundaria. Ahora continúo con la resolución de ejercicios relacionado al tema de ángulos, su medida y su clasificación. Entonces aquí tenemos un ejercicio. Dice lo siguiente. Calcula x, dice, ¿no? X si el rayo, esta flecha significa rayo, el rayo OH, o sea que parte en O y pasa por H, es bisectriz, dice, ¿no? Entonces se refiere a este rayo, OH, ¿no? Entonces debemos recordar qué es una bisectriz. En este caso, para este ejercicio, OH, el rayo OH, es una bisectriz. ¿Y la bisectriz qué es? Es un rayo, en este caso, en este ejercicio. ¿Ya? La bisectriz es un rayo que divide a un ángulo en otros dos que tienen la misma medida. En este caso no especifica de qué ángulo es bisectriz este rayo. Entonces vamos a suponer que es del ángulo A o B, ¿no? Entonces, suponiendo que OH, el rayo OH es bisectriz del ángulo AOB, entonces la medida de el ángulo AOH debería ser lo mismo que HOB. Entonces, ¿cómo vamos a escribir eso? De la siguiente manera. Entonces, vamos a escribir así. El ángulo AOH, AOH, o sea, esto, AOH, que es esto de aquí, todo esto, ¿no? Ese ángulo debería medir lo mismo que el ángulo HOB. O sea, esto, HOB, ¿no? Y bueno, pues como podemos observar del dibujo, el ángulo AOH, el ángulo AOH es x más 10 grados. Entonces vamos a reemplazar eso. X más 10 grados. El ángulo HOB es 2x, entonces vamos a reemplazar. Bien, como pueden darse cuenta hemos escrito una ecuación y para eso hemos estudiado las ecuaciones en los anteriores videos. Bien, entonces, ¿cómo estudiábamos esas ecuaciones? A ver, vamos a recordar, ¿ya? Habíamos dicho que las x debíamos juntarlas, debíamos reunirlas en el primer miembro. Es decir, este 2x debería llevarlo donde el x y el 10 grados también debería llevarlo al otro lado, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendría x y este va a venir aquí a su lado de 2x. Sobreentendiendo que aquí tiene signo positivo, entonces aquí vendría con negativo. Bien, y 10 grados de la misma manera vendría a este lado, pero, ojo, no viene con el mismo signo. De sumar tendría que venir a restar, ¿no? Bien, hagamos la operación que hay en el primer miembro, en este miembro. Entonces, fíjense, tendríamos aquí se sobreentiende que hay un 1. Se sobreentiende. Entonces tendríamos 1 menos 2. 1 menos 2, ¿no? Entonces vamos a restar, ¿ya? 1 menos 2 nos va a dar menos 1. O si quieren, restan también de esta forma. 2 menos 1, pues les da 1. Y a eso le añaden el signo del número mayor. Entre 1 y 2, el número mayor es 2, por lo tanto debemos ponerle menos, ¿no? Y nos da x, menos x.
igual a menos 10 grados. Bien, ahora, este menos 1 puede ir a dividir, ¿no? Aunque hay un procedimiento para convertir este negativo en positivo. Vamos a hacer eso. Aquí la X tiene signo negativo y no debería tener ese signo negativo. Cuando pasa eso, decimos que multiplicamos por menos 1 a toda la ecuación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace este numerito que he escrito aquí? Hace lo siguiente, ¿ya? Vamos a multiplicar este menos por este menos y se va a volver más. Vamos a multiplicar este 1 por este 1 y nos va a dar lo mismo. Multiplicamos este menos por este menos, también me da más, y 1 por 10, pues me da 10. O sea, el 1 prácticamente no le va a alterar en nada, y el menos lo que va a hacer cambiar el signo de todos los términos. Entonces tendríamos de esta manera, menos por menos me da más, 1 por 1x, simplemente me queda x. Y menos por menos más, y 1 por 10, pues me da 10 grados. Y esa sería la respuesta, ¿no? El valor de x es justamente 10 grados. Bien, vayamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces miren aquí, dice, calcular x si OP, o sea esto, OP, y aquí esto está incorrecto, lo voy a corregir. Un error de typeo debe ser, ¿no? Entonces, corrigiendo, porque OP es un rayo. Si no tuviera esta flechita, sería un segmento, es decir, una línea con principio y final. En este caso es un rayo OP, ¿no? Empieza en O y pasa por P, ¿ya? Entonces, calcular X si el rayo OP es bisectriz del ángulo AOB. Entonces aquí ya nos especifica, ¿no? Este rayo OP es bisectriz del ángulo AOB. O sea, significa que este rayo divide a este ángulo en dos partes iguales. Y fíjense, como tengo esta parte que tendría que ser la mitad, entonces este pedazo me diría lo mismo que esto. ¿Por qué razón? Porque el rayo OP divide este ángulo en dos partes iguales, y aquí tengo una de las partes. Por lo tanto, concluyo que este ángulo también es 35 grados. Y colocamos eso. Esto es 35 grados. Muy bien, entonces lo que me pide es el valor de x, el ángulo x. Y fíjense, este ángulo x vendría a ser la medida de POC. O si quieren, miren en el gráfico mismo, este ángulo x sería la suma nada más de 35, que lo acabo de escribir, con este 40 que ya estaba escrito. Entonces coloco eso, ¿no? Miren, el ángulo x, según el dibujo, vendría a ser igual a estos 35 grados que está en rojo, que lo he escrito debido a que es bisectriz el rayo P, y sumado más 40 que ya estaba. Entonces tendría que el ángulo X mediría 75 grados. Entonces, con eso ya podemos seleccionar la opción correcta. ¿Qué vendría a ser esto? Muy bien. Hasta aquí espero que les haya gustado el video y nos vemos la siguiente. Bien, tenemos otros ejercicios como los dados en el gráfico. Entonces vamos a resolver uno por uno. Por ejemplo, dice aquí del gráfico, este dibujo, calculemos x. Bien, ¿qué concepto vamos a utilizar aquí? El siguiente concepto, miren, aquí pueden ver un cuadradito negro. Este cuadradito negro es el símbolo que indica que este ángulo es un ángulo recto. Es decir, este ángulo que empieza en este rayo y termina en este otro rayo, pues mide 90 grados o es un ángulo recto,
¿no? Entonces recuerden, cuando vean este cuadradito, significa que este ángulo es un ángulo recto y la medida de los ángulos rectos pues es 90 grados. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a escribir lo siguiente, miren, 2x grados sumado más este x, o sea, estos dos pedazos, estas dos medidas angulares, los voy a sumar y eso me tiene que dar 90 grados. ¿Por qué? Justamente porque ese ángulo todo, o sea, el total mide 90 grados. Entonces tendría así, 2x grados más otro x grado, todo eso me da un total de 90 grados. Y aquí hago esta suma, ¿no? 2 más 1, que se sobreentiende me da 3x grados, igual 90 grados. Recuerden, ¿no? Este 3 multiplica la x, por lo tanto pasa a dividir. Entonces tendría x grados va a ser igual a la siguiente división. 90 grados entre 3. Realizando la división tendría el siguiente valor. 90 dividido entre 3 pues me da 30 grados. Y eso sería la respuesta, el valor de x que me ha pedido, ¿no? El valor de x en este caso sería 30. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Igual, dice del gráfico calcular, en este caso alfa. Este símbolo es lo que se llama alfa. Es la primera letra del alfabeto griego, ¿no? Es el equivalente a nuestra A en nuestro alfabeto. Bien, esto es alfa, es un símbolo nada más como la X, ¿ya? Entonces debo calcular cuánto vale ese alfa. Muy bien, ¿qué concepto voy a utilizar aquí? El siguiente concepto, ¿ya? Que la medida desde este rayo hasta su rayo opuesto, o sea, todo esto, es 180 grados. Y a ese ángulo de 180 grados se le llama ángulo llano, ¿no? Entonces voy a decir que alfa más alfa más alfa, pues me tiene que dar 180 grados, pues es el total. Entonces voy a escribir de esa forma. El ángulo alfa más el ángulo alfa más el otro ángulo alfa, pues me debería dar 180 grados. Y pues de ahí, resolviendo esa ecuación, debo encontrar cuánto vale alfa. No, hubiera puesto directamente 3 veces alfa. Ustedes pueden hacer así, ¿no? Entonces miren, alfa más alfa, pues me da 3 veces alfa. Y eso va a ser igual a 180 grados, ¿no? El número 3 del alfa, pues pasa al otro miembro a dividir. Y tendríamos de la siguiente manera. 180 grados dividido entre 3. Y esa división pues nos da 60 grados. Y con eso pues ya habríamos concluido el ejercicio. Esto recalco que se puede hacer también de manera directa, de manera mental, ¿no? Miren, si el total mide 180 grados y estos ángulos tienen la misma medida, entonces el ángulo tendría que ser 60, porque 60 multiplicado por 3 nos da 180. Bien, este otro ejercicio también dice calcula x. Calcula x si la medida, ¿no? Miren, esta m en este caso significa la medida. A veces vamos a escribir esta m o a veces no también, ¿no? A mi modo de ver creo innecesario, ¿no? Incluir más variables, más letras. Entonces aquí tengo la medida del ángulo AOC es 45 grados. O sea, AOC, todito esto es 45 grados, todo esto, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a colocar ángulo AOB, o sea, este ángulo.
AOB, ¿no?, sumado a este otro ángulo, que sería BOC, os estoy sumando estos ángulos, ¿no? AOB, que sería este ángulo pequeño, más BOC, que sería este otro ángulo, y digo que eso debería darme el ángulo total, que sería AOC. Así, ¿no? AOB, que es el pequeño, más BOC, que es el mediano, me da el total AOC, ¿no? Y ahí reemplazo lo que tengo, mira. El ángulo AOB es el pequeño y tiene una medida, es 10 grados, entonces voy a colocar eso. El ángulo AOB es 10 grados, más el ángulo BOC, aquí también tiene su medida, es X más 10 grados. Y esto es igual, dice, al ángulo AOC. Y fíjense aquí, el ángulo AOC es 45 grados, o sea, AOC, el total es 45 grados. Entonces coloco ahí 45 grados. Muy bien, aquí tenemos también otra ecuación y lo vamos a resolver, ¿no? Este 10 grados con este 10 grados son semejantes, entonces lo vamos a volver en uno solo. X simplemente lo voy a bajar. Bajo X. 10 más 10, pues me da 20. Y 20 se sobreentiende que tiene positivo, ¿no? Bajo X, 10 más 10 me da más 20. Y eso me da igual a 45 grados. Bajo la X, no voy a bajar el 20 grados. Bajo 45 grados y me pregunto qué pasa con 20 grados. Pues 20 grados va a ir a acompañar al 45 grados, al otro lado. Pero no olviden aquí cambiar de signo, viene con menos. Y con eso ya estaríamos terminando el ejercicio. La medida de X o el valor de X es esa resta. 45 menos 20 es 25 grados. Muy bien, de esa manera hemos podido aplicar las ecuaciones para resolver problemas de ángulos. Espero que les haya gustado el video. Los invito a que puedan ver los siguientes videos también relacionados ya con la clasificación de los ángulos, ya sea según sus características o según su posición. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.